Lo que vas a ver en los próximos minutos no es solo una historia mexicana, es un patrón. Y ese patrón ya llegó a la República Dominicana. Antes de que nadie en México se diera cuenta de lo que se venía, Rubén Rocha Moya era gobernador del estado de Sinaloa, México, miembro del partido en el poder, político electo con mandato vigente. Hoy está señalado por la DEA, acusado de haber pactado con los Chapitos, la facción más violenta del cártel de Sinaloa. Está retirado con licencia, no ha sido extraditado y su partido guarda silencio. Eso le suena familiar, porque hace exactamente 4 años en la República Dominicana ocurrió algo casi idéntico, solo que nadie lo llamó por su nombre completo. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz era diputado por Santiago. PRM, el partido en el poder, el legislador más votado en su circunscripción en las elecciones del 2020, empresario exitoso, hombre de conexiones, figura política en ascenso. El 18 de mayo de 2021 llegó al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo comercial desde Santo Domingo. Venía a ver la graduación de su hijo. Lo estaban esperando. Un gran jurado federal de Miami lo había acusado en marzo de ese mismo año, en secreto. El expediente estaba sellado. Ni él lo sabía, ni la Procuraduría Dominicana lo sabía, ni el PRM lo sabía, o si lo sabía no hizo nada. La DEA lo capturó en el aeropuerto. Su red de narcotráfico operó entre 2014 y 2017, mientras construía su imagen de empresario respetable en Santiago. Distribuía cocaína oculta en cajas de cartón dentro de contenedores con destino a Miami. La droga pasaba por República Dominicana con origen en Colombia. En diciembre de 2023 se declaró culpable ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Conspiración para distribuir cocaína, lavado de dinero. Fue condenado. Hoy cumple condena en una prisión federal en Estados Unidos. Y el PRM tardó más de 2 años en pedirle que renunciara a su escaño. 2 años en los que Gutiérrez Díaz siguió apareciendo en el registro oficial de la Cámara de Diputados como legislador activo desde una celda en Miami. Este es el patrón. No es que los carteles corrompan a los políticos en algunos países y en otros no. Es que en todo el hemisferio existe la misma fórmula. El político que construye una imagen legítima mientras opera en las sombras, el partido que prefiere el silencio a la transparencia y el Estado que reacciona solo cuando Washington actúa primero. Y Washington está actuando. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se paró ante los líderes del G7 en París, Canadá, Alemania, Japón, Francia, Italia, el Reino Unido, y les pidió cerrar filas contra el financiamiento del cártel de Sinaloa. Lo puso en el mismo nivel que Hezbollah. Lo llamó organización terrorista ante las democracias más poderosas del mundo. Esto ya no es una conversación bilateral entre México y Estados Unidos. Es una estrategia hemisférica y el Caribe está en el mapa. La República Dominicana no es solo una historia del pasado en esta guerra. Es un corredor activo. Estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos confirman que la mayor parte de la cocaína que transita el Caribe pasa por República Dominicana, principalmente por rutas marítimas. El cártel de Sinaloa lleva más de una década trabajando con redes criminales dominicanas para establecer ese corredor hacia Estados Unidos y Europa. Y ahora, con la orden ejecutiva de Trump para reforzar el sistema financiero americano contra el narcoterrorismo, asociando migración, lavado de dinero y fentanilo en una sola estrategia, las remesas
que sostienen la economía dominicana están en el centro de la tormenta. Más de 11.000 millones de dólares al año. El 9% del Producto Interno Bruto Nacional. El 80% enviado desde Estados Unidos. Eso no es un dato económico menor. Eso es una palanca de presión geopolítica. En los próximos minutos, la periodista Adela Micha y su equipo de La Saga presentan el análisis más completo que se ha producido en medios hispanos sobre el caso Rocha Moya, el congelamiento de cuentas de funcionarios sinaloenses y la guerra financiera que Washington está lanzando contra el narco mexicano. Escúchenlo con atención, porque cuando termine vamos a explicar lo que Adela Micha no pudo decir, el patrón más amplio, la conexión regional y lo que significa para nosotros. No somos nosotros, es la Casa Blanca. No lo decimos nosotros, lo dicen los políticos más importantes de Estados Unidos. Prácticamente todo el gabinete en Estados Unidos ha hablado del tema. Ya lo dijo el presidente Donald Trump, México está gobernado por carteles. Ya lo dijo Todd Blanche, el fiscal general de Estados Unidos. Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya son solo el principio. El jefe de la DEA ya lo dijo, Terry Cole, e incluso fue más allá. Dijo que los narcotraficantes y los funcionarios han estado en la cama juntos por mucho tiempo. Y ya habló también del tema el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmando que la Marina y el Ejército mexicanos deben de hacer más contra el crimen organizado. Y por si todo esto fuera poco, ayer ya lo dijo también el secretario del Tesoro, Scott Bessent. No somos nosotros. El escenario fue nada más y nada menos que la cumbre del G7 en París, donde están algunas de las democracias más desarrolladas y poderosas del mundo, resolviendo la agenda más urgente de geopolítica. Canadá, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia. Se trataron temas importantísimos, por supuesto la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra de Irán, el cierre del estrecho de Hormuz, el fundamentalismo islámico y también la lucha contra los carteles de la droga mexicanos. ¿Y por qué es relevante esto? Porque los Estados Unidos ya no solo les están hablando a México sobre la lucha contra el narcoterrorismo, están pidiéndole a los países más poderosos del mundo cerrar filas contra organizaciones como el Cártel de Sinaloa, poniéndolo ya en el mismo saco que Hezbollah, una organización terrorista. Y es obvio que estas declaraciones tienen dedicatoria para lo que está pasando en Sinaloa, con el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. And it will require our partners around the globe to respond with force to the array of terrorists that we face, from Hezbollah to the Sinaloa cartel. As threats move across boundaries, our unity of purpose must transcend every border. Las declaraciones de Scott Bessent vienen a confirmar un aspecto de la guerra contra el narcotráfico que, pues, parece que se nos están olvidando o se nos estaban olvidando, que además de la guerra por tierra, por mar y por aire contra los carteles de Estados Unidos, está preparando también una guerra financiera, económica y comercial contra el narcoterrorismo. ¿Qué significa esto? Aranceles, cuentas congeladas y bloqueadas, sanciones a personas, empresas e incluso bancos. Una auténtica pesadilla para un país como México, el año en que estamos renegociando el Tratado de Libre Comercio. Todo eso, y solo eso, imagínense, es lo que significa. Y lo peor del caso es que todo esto ocurre en uno de los peores momentos que yo recuerde de las relaciones entre México y Estados Unidos, porque de verdad está mal por donde se le vea. Parecemos
un matrimonio a punto de divorciarse. Si le preguntamos a la presidenta Sheinbaum y al presidente Trump, van a decir que todo está muy bien, que todos ambos son finísimas personas, pero nomás le rascas un poquito y salen, no poquitos, muchísimos problemas. Están investigando nuestros consulados. Quieren incursionar en nuestro territorio. No nos ponemos de acuerdo en la renegociación del TEMEC. Y espérense, porque ayer la presidenta hizo una revelación preocupante. El gobierno de Estados Unidos nos deja en visto, dijo, las solicitudes de extradición que México le hace. Del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 requerimientos de extradición, no han enviado ninguno, porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México, factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Lo que señala la presidenta Sheinbaum es muy preocupante. Puede significar que la Fiscalía General de la República o no sabe integrar carpetas de investigación y que el gobierno no sabe cómo extraditar a los delincuentes para que enfrenten la justicia en México. O sea, la misma historia de impunidad que ya conocemos aquí y allá también, de parte nuestra. Y tampoco nosotros sabríamos aportar las dichosísimas pruebas. Pero también puede significar que las autoridades de Estados Unidos desconfíen de México y prefieren no enviarnos a los presuntos criminales que les estamos pidiendo. Ahí está el caso Cienfuegos como un mal antecedente. Pero entonces, ¿de qué coordinación y colaboración se presume? Si, de acuerdo a la presidenta, en 269 casos nos han dejado en visto. Si yo le envío 269 mensajes a alguien y 269 veces me dejen visto, ¿qué me dirían? Pues amiga, date cuenta, ¿no? Aquí hay un problema de fondo que tendría que resolverse. Pero entonces, como ellos no nos envían a nuestros criminales, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Se va a encubrir a Rubén Rocha Moya y a los otros funcionarios acusados de narcopolíticos? ¿Quieren más pruebas que los dos que ya se entregaron? ¿Le damos carpetazo al asunto con el argumento de la reciprocidad y la soberanía? ¿Y que Rocha Moya vuelva a su cargo cuando se le acabe la licencia? Yo no sé, son preguntas. Me gustaría saber ustedes qué piensan, qué opinan. ¿Qué nos conviene? ¿Qué le conviene a México? Yo soy Adela Micha. Y a mí me da mucho gusto recibir aquí a mi muy querido diputado panista. Luego se pinta muy de azul esta mesa. Germán Martínez, ¿cómo estás? Micha, no, te veo moradita. Moradita, así, moradita. como los baches Claro, me la copiaron. Me copiaron el color aquí en la Ciudad de México. No, aquí estamos, Micha. Pero es que mira, hay algunos de ustedes que son no solamente inteligentes, pero también divertidos. Pero los panistas en general no lo son. No, pues yo soy panista que le va a los Pumas y que exacto. o sea, que va a ganar el domingo. Yo no, en fin, yo no soy de los aburridos. No. Yo soy de los que me desformo. Yo soy de los que me desformo. Exacto, me desformo. Qué bueno que te desformas de ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le conviene a México? Te hago estas mismas preguntas, Germán. Híjole, llevamos ¿cuánto tiempo hablando diario de este tema? Que me toquen el quelite, después el niño perdido, para que vean cómo le brinco a la justicia. Eso está diciendo Rocha. Mira, por no hacer la tarea, la presidenta dijo que quería verdad, justicia
y soberanía. Soberanía son las leyes. Yo ni siquiera invoco el tratado. El tratado es entre dos países. No, lo que te voy a invocar aquí, El trato de extradición. sí, es la ley de extradición mexicana. ¿Sí? Le solicitaron a la señora que una intención de presentar una petición formal de extradición. Fue una intención. No le han solicitado, hasta donde sabemos, la extradición. A lo mejor ya se la solicitaron y no lo sabemos. Puede ser. Pero mira, ¿Hay fecha límite? ¿Hay no, tiempo límite? los 60 para... días son de cuando está detenido Ya. el sujeto, para soltarlo, ¿no? Pero mira, dice aquí nuestra ley. Ella dice, la presidenta, que con las leyes, que solo las leyes. Esta es nuestra ley, esto no son los gringos. Si la Secretaría de Relaciones estimare que hay fundamento para ello, transmitirá la petición a la Fiscalía, quien de inmediato manda a un juez que corresponde y dicte las medidas apropiadas, las cuales podrán constituir a petición de la Fiscalía en arraigo, o las que procedan. Arraigo. Si los hubiera arraigado, no se le hubieran pelado 2 de los 8, que ya están cantando allá el Quelite y el Niño Perdido y de Nabolato Vengo y todo el sinaloense. Para que vean cómo se pintan. Para que vean cómo se pintan. Arraigo, Adela. La ley los debió haber arraigado en petición de extradición, no en extradición. En extradición los agarras y los mandas. Ajá. Aquí, por no haberlos arraigado, ya se le pelaron. Las pruebas que pedía, le salieron patitas y se fueron a Nogales y cruzaron la frontera. Allá están 2. Finanzas. Yo no sé qué más pruebas. Y que un general. Un general de los de jerarquía en el ejército. Y a mí no me da gusto ver a mi ejército juzgado, a los soldados, a los mandos militares, por otro país o por otro juzgado que no sea el nuestro. Eso no merece este ejército. El ejército merece ver derrotados y juzgados a los criminales. Y por una ignorancia o complicidad con Rocha, o de plano por un concepto de soberanía que confunde soberanía con impunidad, no arraigaron a estas personas, como dice la ley de extradición, artículo 17, segundo párrafo. Entonces, hoy la presidenta está entre la espada de Palenque y el narco pacto con los criminales y la pared del muro de Trump en los Estados Unidos. Es una presidenta atrapada. Y lo que yo no sé es si está atrapada por gusto Es que o por las circunstancias. yo me lo pregunto igual que tú, igual que toda la gente. O sea, ¿cuál espada de Palenque? Pues ya fue, ¿no? Pues lo que pasa Pues es le que toca a ella gobernar. pues lo que pasa es que ella o no quiere liberarse o no puede. Y si no quiere o no puede, van a venir los gringos. Los gringos tienen una teoría. No quieres o eres incapaz, unwilling or unable, nosotros vamos. Y por eso, en tu presentación, ya ahora equipara el del Departamento del Tesoro a el cártel de Sinaloa Con Hezbollah. con Hezbollah, que tus paisanos, los Conocen israelitas, bien. conocen bien. Entonces, está invitando hasta la Mossad a actuar en México, ¿eh? Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Esos son aliados. Yo no, pues sí. Pues sí, Pues sí, pues la claro. Mossad ni modo que no sean aliados. Pues sí. Que le pregunten a Hezbollah. Eso es lo que está. No acabamos de entender que a los cárteles de la droga no son delincuentes comunes. Los nombró terroristas. Desde el día 1, ¿eh? Terroristas. Y que al fentanilo, arma de destrucción masiva, como un misil. Eso, nos guste o no, así lo decretó el vecino. Y nosotros debemos entender que necesita cooperación, colaboración, sin sumisión
sin obediencia. Yo no creo en eso. Creo que México debe cooperar sin imponer. Pero es que tenemos al mismo enemigo en común. Tenemos es común el enemigo, ¿no? Yo veo que ellos están revisando los consulados, Sí. que la CIA ya está en México, que CNN le filtran a CNN que la CIA mató a no sé quién. Y luego New York Times lo asecunda, digamos. Luego el gusano barrenador. Luego lo de Hezbollah. Y nosotros no acabamos de entender. Ahora, por el otro lado, dice pruebas y pruebas y pruebas. La señora se contradice porque la UIF ya les congeló las cuentas. Entonces, sin pruebas le congelaron las cuentas. Qué injustos con Rocha. Sin pruebas le congelaron las cuentas. ¿Qué onda con el senador Edmundo Isunza Cázares, el senador masturbador? ¿Vale? No, eso no se ha desmentido. No. Entonces, ahí está. Y al final del día, hoy por hoy, nos seguimos preguntando dónde está Willy, dónde está Rocha, dónde está el senador Isunza. Y aquí, un pequeño paréntesis, ¿y dónde está el que bajó las manos, el que no hizo nada y permitió ese pacto para que llegara Rocha y que el presidente del tribunal fuera Edmundo Isunza Cázares, ese gobernador, el antecesor de Rocha, que Rocha era su jefe de asesores? Ese gobernador está en España de embajador, el señor Ordaz. Entonces, Quirino Ordaz. Y mañana viene, pues, Homeland Security, y viene la señora SAR antidrogas. Pues yo espero que se los den como presas, por lo menos, a ver si a ellos se los dan. Y yo creo, no sé, si ya solicitaron o no la extradición. Como te dije, veo una presidenta que ella no está poniendo la agenda, que ella no va adelante y que trae un relajo en su partido, que trae una división interna grave, Adela, muy grave. La señora, la gobernanza de su partido, todos los gobernadores hacen lo que quieren. Ya Félix Salgado dijo, nada me limita a aventarme. Ya se va a aventar contra el nepotismo, la señora de San Luis Potosí. Saúl Monreal no dice que no, sigue insistiendo en que va. Hacen una marcha ridícula en Chihuahua y al mismo tiempo de la marcha, en una fiesta, el señor Monreal, y en una fiesta, Yunes con Adán Augusto. ¿Qué hubo, señora? Nosotros enfiestados y los otros allá luchando. A los chihuahuenses no les van a dar lecciones de cómo hacer manchas ni cómo hacer resistencias pacíficas. Los chihuahuenses son valientes, y menos a la memoria cívica de los chihuahuenses. Ahí les enseñan cómo la memoria de Luis H. Álvarez, les enseña cómo la memoria de Pancho Barrio, cómo se resiste al poder. Y yo llamo a las chihuahuenses y a los chihuahuenses, gente valiente, noble y leal, que no se dejen como no se han dejado, y que sin complejos vean y cooperen sin sumisión con Estados Unidos, y que sin complejos vean y cooperen y ayuden al ejército mexicano a combatir el narco en la Tarahumara. Ahí, en la sierra, están los enemigos de la soberanía, aliados con muchos de Morena. Ya estuvo. Los chihuahuenses no se van a dejar engañar por fascinerosos, mentirosos, truhanes o narcos.
A ver, Germán, a propósito de Chihuahua, este affair, que nos enteramos de este affair de Chihuahua también por la Embajada de Estados Unidos en México, nos enteramos porque hubo un accidente y murieron 2 elementos de la CIA, de los 4 que estaban. No sé si tú piensas lo mismo, pero ya no le está alcanzando a la presidenta este discurso, no le está alcanzando el discurso de las pruebas, no le está alcanzando el discurso de la soberanía. No sé si tú coincides conmigo y está un poco ya, ¿no? No sabiendo qué hacer. La presidenta patina, la presidenta ya está bajando en las encuestas, ya se les cayó el teflón. Dijo, acaba de decir que México no es piñata de nadie. No, y sigue hablando, ya tampoco le alcanza el discurso de García Luna, ni el de Calderón. Calderón corrió a Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, así, de patitas a la calle. Inmediatamente le habló a Hillary Clinton y lo corrió, si de eso se trata. Entonces, ya no les alcanza ese discurso, porque la soberanía, Adela, ya no es ese viejo concepto que se limita a las fronteras y a cuidar un territorio, una población, un gobierno. No, la soberanía es mi capacidad, la tuya, tu capacidad de buscar la felicidad con tus propios méritos. La soberanía en Michoacán está en cuántos aguacates, berries, limones vendes a Estados Unidos. La soberanía en el Bajío está en cuántos coches vendes a Estados Unidos. De los que hacen en Aguascalientes, en Querétaro, en Guanajuato, vendes a Estados Unidos. También, por cierto, la soberanía está en Zacatecas. ¿Cuántos frijol vendes? Que están enojadísima la gente en Zacatecas. La soberanía está en la búsqueda de la La soberanía está en un hospital que tiene medicinas. En seguridad, en La salud, soberanía está en salir a la calle y que no te extorsionen. Y ahora ya el obispo valiente de Cuernavaca, Monseñor Castro, dice que van y te extorsionan casa por casa en Huautla. Lo denuncia valientemente Monseñor Castro. La soberanía está en que no toque a la puerta un narco, un criminal y te extorsione. Esa es la soberanía. En que creamos en lo que nos dé nuestra gana, en cualquier religión. Sí, sí, claro. En que hablemos libremente, señora presidenta. Libremente hablemos. Sí, los 4 que fueron a Chihuahua, que hablen libremente en contra de Maru. Pero que nosotros tengamos derecho a defender a Maru. Y que todos tengamos derecho a hablar en este país. No se trata de una sola visión. No se trata de que una sola persona es dueña de este país. López Obrador fue exitoso en las mañaneras, pero la señora presidenta ya no es exitosa con su palabra. Ya no está bastando su palabra. Ya no está bastando su palabra. Ya pone nerviosos a los mercados. Standard & Poor's bajó la calificación de la deuda de estable a negativa a Pemex y CFE. ¿Por qué? Porque le están metiendo lana, el subsidio. Esto le está costando. Sí, si la gasolina te cuesta 24 pesos, es porque la mantienen con subsidio, ficticiamente. Es un control de precios. En cambio, yo veo, insisto, en que no controla y veo muy nervioso, quiero decírtelo, Adela, al ejército. Hay cosas, eso es muy preocupante. Hay cosas que han pasado, y aquí las apunté. Primero, la estupidez de la gobernadora suplente. Estupidez decir que fue la Sedena, y no, defendiendo a Rocha y echándole la culpa a los soldados y al ejército mexicano y a los generales. Señora gobernadora, eso es una estupidez. Usted, mis respetos, pero esa es una estupidez. Usted debe defender. No he oído a Maru Campos echarle la culpa al ejército. No. Aquí hay mexicanos que defendemos al ejército mexicano. Estuvo el ejército presente en el operativo. Digo. Pues sí, por eso ya cambiaron y yo le deseo todas las suertes del mundo al general Julio César Islas Sánchez, a Culiacán,
no estos analfabetos censores, que ahora resulta que el ejército es el culpable de lo que pasa en Culiacán y no Rocha. Primero, la gobernadora Bonilla, que fue la Sedena, que el general Miranda lo mandó a la Sedena, no Rocha. Luego un ruidoso relevo en Zacatecas. Eso no es así. Y el sábado de la jornada, que lo movieron de la 5ª zona militar, en la jornada, el periódico oficial, sí, claro. el Granma de aquí, de México, diciendo que por algunos nexos, el Universal, el general Miranda lleva evidencias de que López Obrador soltó a Ovidio Guzmán. El general Miranda, eso lo dice el Universal. Luego, cuando llega el general Isla Sánchez, también corrió la versión de que de la 9ª zona militar de Culiacán salió inmediatamente Rocha en un helicóptero, presuntamente. Dice. Todas estas maniobras del ejército no se sabían y ahora se saben. Yo noto un descontento en dos cosas. Les dieron obras al ejército, les dieron el AIFA, Claro. les dieron el Tren Maya. Sí. Bueno, pero ya ahora se los dan a operar y ya no tienen dinero. Les dieron obra para comprar varillas y cemento y hacer el aeropuerto y hacer el aeropuerto de Tulum y hacer no sé qué. Tenían dinero, pero ahora tienen un negocio en muchos casos deficitario porque no jala, ese no es un negocio. Por eso les surge el tren de carga y por eso el Tren Maya da vueltas y sin gente, Sí, como si fuera volantín de pueblo. Chucho. Exactamente, y eso no genera dinero. Entonces, ya no están tan tranquilos los que están en las obras deficitarias que tienen que pagar una nómina, como cualquier negocio, y los que están en los balazos en Culiacán o en Tamaulipas o en Michoacán, ya no están tan tranquilos. Y segundo, es pregunta. Yo vengo aquí a especular. Sí, yo también. Ponlo sobre No la hay mesa. generales sin visa por lo que hacen los gobernadores narcopolíticos de Morena. No hay generales sin visa. Yo creo que hay un descontento en los generales y no merece el país tener a su ejército, a sus fuerzas armadas distraídas. Las debe tener metiéndole miedo a los criminales, Adela. El ejército debe ser un ejército victorioso y quien debe estar arrodillado y culimpinado en el suelo, derrotado, deben ser los criminales. No con estas incertidumbres y ahora resulta que un gobernador me va a echar la culpa a mí, general de división, encargado de una zona militar, de las porquerías que hacen los narcopolíticos de Morena. Ahora se las tiene que tragar el ejército. Yo no veo al ejército tranquilo. Ahora, ayer entrevisté a Alberto Capella, ya sé que lo viste la entrevista, porque siempre nos ves, entonces eres banda. ¿Cómo se llaman los de BTS? Se llaman Army. Yo soy Army de la saga. Army Saga. No, y me decía, a ver, el general Miranda, que fue y se entregó, tiene una formación de general, de ejército, recibe órdenes. Ellos reciben órdenes. Y el que se haya ido a entregar significa, y no sé si tú lo leas igual, que recibió órdenes del ejército para irse a entregar. ¿Lo ves así? Pues es que yo sí veo que el ejército puede estar él con su tienda aparte frente a la debilidad de una presidenta que no haya sido obedecer al pueblo, obedecer a la Constitución, obedecer a las leyes, arraigarlos o obedecer a Palenque. Yo creo que el general tenía alcances suficientes para ponerse en contacto directamente con el Comando Norte. Era el de la sección segunda del ejército. Era un general de muy alto rango. De alto rango. Sí. Estaba en retiro, ciertamente, pero sí reciben órdenes. Y yo veo que el ejército, insisto, lo veo nervioso
Pero eso para la imagen del ejército. No, pues si la señora no extradita a los suyos, nosotros somos confiables. Y yo le pregunto a usted que me ve, ¿en quién confía más? ¿En su narcogobernador de Morena o en un general del ejército? Yo, ¿en quién confía más? Que para que le cuiden su casa. Yo confío, en primer lugar, en la Virgen de Guadalupe y después en el ejército mexicano. Una institución con muy buena imagen era. Debe seguir siendo, Adela. Si no, ¿qué nos queda? Si no, ya apagamos la luz y nos vamos. Era la última instancia y por eso debió haber sido subsidiaria y solo después de la policía. Pero como no había policía, pero como no había fiscalía, pero como no había prevención del delito, pues tuvo que entrar el ejército. Desde Ernesto Zedillo entró al Consejo Nacional de Seguridad Pública y luego fue avanzando. Por eso no debió haber entrado el ejército. Pero pues ya ahora está en todo. Pues la verdad es que yo insisto en que el ejército mexicano debe ganar esta guerra. Y si la presidenta no entrega... Mira, Adela, yo no sé si ya te lo dije aquí, lo he dicho varias veces. Ahora voy con la Ley de Seguridad Nacional. A ver. El Mayo, se lo llevaron a juzgar allá, a Estados Unidos. No fue Trump, fue Biden. Sí, claro. No, por eso no Claro. hay que decir Estados Unidos, sino Trump, no es. Sí, fue ahí. Aquí dice que cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de ilícitos, así, estoy leyendo la ley que juró cumplir y hacer cumplir la presidenta, así como la sustracción de habitantes de territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro estado, el Mayo, artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional, la sustracción de habitantes de territorio nacional para ser llevados a otro juicio. El Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios. Si hoy en Chihuahua hay agentes de la CIA, es porque después del Mayo no se suspendieron los convenios. Suspenda los convenios si habla de soberanía. Suspenda los convenios si habla de nacionalismo. Lo dice el 74. A ver, tan machitos, tan maciosario, un extraño enemigo, tan himno nacional. O rompan relaciones. Rompan relaciones y rompan los convenios y vuelvan a hacer. No. Es una simulación. Es una mentira. Es un lodazal para dar, como se diría en Tabasco, impunidad. Impunidad. Ahora, Estados Unidos. La relación, creo que no nos había tocado una relación tan compleja México-Estados Unidos en mucho tiempo, Germán. Un día sí y el otro también. Un funcionario de Estados Unidos y otros también. Hay amenaza de que esto es solamente el principio. ¿Qué vamos a hacer? A ver, es muy fácil decir gringos go home y en eso echarle la culpa a los gringos y decir que a los gringos, porque siempre es la excusa del mediocre, del gobierno mediocre. Echarle la culpa a otros, echarle la culpa a Hernán Cortés, echarle la culpa a Calderón, echarle la culpa a García Luna, echarle la culpa a los gringos. No, aquí no hicimos la tarea, Adela. Aquí no tenemos una fiscalía y aquí no tenemos un poder judicial que ahora ya dirán lo que quieran, el de Estados Unidos tiene sus problemas. Sí, sí, sí. Si se van y se entregan los testigos protegidos o colaboradores, tienen sus problemas. Ese sistema de justicia norteamericano. Sí, sí. Los testimonios valen, decir una cosa vale. Pero aquí, ¿cuál es la Fiscalía Autónoma? ¿Cuál es la fiscalía que está persiguiendo los delitos? Ya encontraron a los asesinos de Melesio Cue, diputado electo en Sinaloa, en donde se supone que estuvo hasta Rocha, según algunas versiones. Las del Mayo. Nosotros tenemos
un poder judicial que no juzga, que se reparte asuntos y los resuelve para cobrar. Tenemos un poder judicial prostituido, electo, que incluso ya los mismos de Morena, todavía no lleva 3 años, y ya van a hacer una nueva reforma judicial a la reforma judicial que hicieron de elecciones. Ya la anunciaron. Y déjame decirte algo, Adela, que no se ha dicho. No es el cambio de la fecha del Poder Judicial. No es los comités para la selección Sí. y facilitar el acordeón. No son los requisitos. No. ¿Sabes qué está en juego ahí? La presidencia de la Corte. Nadie te lo ha dicho. La presidencia del Poder Judicial mexicano. ¿Por qué? Porque el artículo 94, el reformado por ellos, por los morenistas, con su necedad y su terquedad, Saldívar y toda la bola de lamebotas ahí, eso, decían que iba a durar 2 años y que sucedería el segundo lugar. Primero, el presidente Zapoteca, y ahora Lenia. Sigue Lenia. Pues Yasmín no quiere a Lenia. Yasmín Esquivel no quiere a Lenia. Y se agarran de las greñas. Si hasta parece que están en una vecindad, ahí poquito les falta para mentarse la madre en la corte, en la mesa de la corte. Y ahora el 97 vigente de la Constitución, 94 dice que reformado 2 años y que sucederá el segundo lugar. El 97 está vigente y dice que 4 años y que por mayoría de los ministros. Ese asunto lo van a resolver. En la Corte. En la Corte. Por supuesto, Lenia quiere que sea cada 2 años. El que sigue. 97. El que sigue en turno, no por elección. Y Yasmín quiere que sea elección. Y eso se está dilucidando ahí. Un problema en el que metieron al país y ahora tienen un problema entre ellos, que se agarran de la greña. Entre ellas. Ese poder judicial, Adela, ¿es confiable para hacer negocios? Ese poder judicial que se andan peleando los asuntos fiscales, ese poder judicial que la hermana del director del ISSSTE le perdonó 5,000 millones en detrimento de Clara Brugada, ese poder judicial va a venir a invertir una empresa extranjera con tantitos dedos de frente. No hay inversión nueva. No hay. El crecimiento no está ni a medio punto. Y por lo tanto no hay nuevos empleos. No quiero yo más empresarios ricos, no. Quiero trabajadores con sueldos dignos. Y con movilidad social. Y que subas con el mérito, no con la tarjeta del bienestar. No vienen porque el Poder Judicial es un circo en el que están agarradas de las greñas las ministras, concretamente Yasmín y Lenia, por la presidencia de la Corte. Y ahora vamos a una reforma de la reforma, porque ya vieron que todo esto es un estercolero, que los jueces están metidos en las miasmas de los cochupos del dinero. En el Poder Judicial está colapsado, sustantivamente está colapsado. Y porque quieren que los gobernadores que ganen en el 27 sean los del acordeón en el 28. También es solo ver el calendario. Sí, claro. Y no el calendario azteca, sino simple y sencillamente ver el calendario. No se necesita otra cosa. Yo creo que ni compararse el sistema de justicia, respondiendo a tu pregunta, y con eso la cierro, el sistema de justicia de Estados Unidos, que tiene sus propios defectos, con el sistema de justicia mexicano, que está en un experimento que hasta los de Morena están reformando. Pues es que no le salió. Pues es que el acordeón se agandallaron. Y es que ahí andan en los negocios grandes en la corte, los negocios medianos en los tribunales colegiados y los negocios chicos en los jueces ordinarios. Y sacan una carpeta y sacan otra y reabren un caso y te van y te ven para ver qué vas a dar. Y antes les dabas
para los refrescos por una copia cuando yo litigaba que era estudiante. Ahora no, ahora es un hervidero de dinero el Poder Judicial. No da seguridad y no pacifica ningún conflicto. El Poder Judicial en México no sirve. Ahora, Morena dice pues que Estados Unidos tiene su propia agenda, que claro que la tiene. Eso pues, nunca ha estado en duda, ¿no? A Estados Unidos le importa y a Trump le importa Estados Unidos y las elecciones que vienen, ¿no? La presidenta dijo hace un rato que México no es piñata de nadie, pues en relación a todas estas declaraciones que estamos escuchando todos los días de distintos funcionarios. Oye, todo el gabinete de Trump habla de México, ¿no? Entonces, ¿en qué va a acabar esto, la relación México-Estados Unidos? Nosotros a veces como que no aceptamos la realidad. Y a veces como que vivimos con la herida de que nos robaron la mitad del territorio. Y sí, 1847 nos fregaron la mitad del territorio, quitaron Texas y todo. Pero esa es nuestra realidad. Que tengan una agenda los gringos, pues es tema de los gringos. Nosotros debemos tener una agenda con ellos, no impuesta por ellos, una agenda con ellos. Y ya hemos podido. El Tratado de Libre Comercio. Y ya hemos podido, hay empresas mexicanas en Estados Unidos como Bimbo, que tienen miles de trabajadores en Estados Unidos. Hay trabajadores allá exitosos. Hay una paletería, la Michoacana. Sí, claro. Grande. Claro, Tenemos sí. paleterías hasta en Dubái, no solo en Estados Unidos. Michoacana es la neta. Pues claro, o sea, tenemos. Y han triunfado nuestros cineastas en Hollywood. Y nosotros les exportamos, insisto, coches, acero, chupe, tequila, cerveza, les exportamos. sí, sí. O sea, podemos jugar de tú a tú si nos dejan y no nos estorba este narcogobierno de Morena. Entonces, que nos agarren de piñata, pues yo vi cómo entraba y salía el del sombrerito con López Obrador, como 300 veces en todo el sexenio, el embajador. Sí, claro. Y entonces, ¿ahora por qué no nos podemos poner? No. Nosotros de repente hacemos cosas que no están bien, como Vulcans Materiales en Quintana Roo, que se lo expropiaron a la mala el gobierno de Morena y están molestos porque no cumplimos nuestra palabra, porque andamos con arreglijos por debajo de la mesa. Nuestro gobierno simula cumplir. Y porque nosotros defendemos a Raúl Castro y a Cuba. Y porque hacemos mutis con el asesino Daniel Ortega. Y porque vemos bien a Petro y a Lula. Y porque levantamos una pancarta de la señora Cristina Fernández en Barcelona, España, para que sea libre. Y nos entrometemos en cosas. Viva Cuba libre. Pues a ver cuándo le vendemos un aguacate a los cubanos. A ver cuándo le vendemos una cerveza a los cubanos. A ver cuándo les ponemos un Oxxo a los cubanos. Pues nuestros intereses están allá en Estados Unidos. Nuestros paisanos están allá. Y mira, ahora que viene Salvador, porque hoy viene Salvador con nosotros, nos está diciendo que Trump emite ahorita una orden ejecutiva que va a obligar a los bancos de Estados Unidos a verificar la nacionalidad de quienes quieran abrir una cuenta y darles un crédito. Todo esto vinculado, por supuesto, a la lucha contra el fentanilo. Le está ordenando a los bancos y a los reguladores que dejen de dar créditos y vigilen con lupa las cuentas de personas sin papeles. Otro problema para nuestros paisanos allá, ¿eh? Ese es el punto. Ahora, ese es un primer punto. ¿Sabes? Ese es un primer paso, ¿eh? ¿Sabes cuál es el que sigue? Pues un impuesto a la remesa que manden por esos bancos. Claro. Sí. Un impuesto a los migrantes de Zacatecas, a los de Michoacán.
A los de Puebla. A los de Puebla que están en Nueva York. Nueva York, claro. O sea, la verdad es que esto es un sin vivir, con un gobierno sin rumbo, con un gobierno que patina por generarle impunidad a los suyos, porque acepta y confunde nacionalismo y soberanía con complicidad, impunidad a los narcos señalados por Estados Unidos y no juzgados en México. No sabemos que le hayan abierto una carpeta a Rocha. Pues dicen que sí, que Pues- ya hay pues, ¿cuál? 10 carpetas de investigación abiertas Pues, por ¿cuál? cada uno de los funcionarios. ¿Cuál? ¿Quién mató a Melesio Cue? ¿O dónde está? Que ya pasaron 2 años. Y esos, homicidio y delincuencia organizada, según ellos merecen prisión preventiva oficiosa. Yo lo quiero ver tras las rejas. Yo lo quiero ver, ya te lo dije la otra vez, en el movimiento naranja. Yo lo Es un movimiento naranja. American Orange. Oye, ¿y el PAN, apa? El PAN, yo creo que está bien que el PAN esté tranquilo, se ordene. Yo sí creo que debe apretar el paso. En estas condiciones, el PAN debe ofrecer orden. No hay orden en la casa. Y el PAN es creíble si ofrece orden. El PAN es creíble si ofrece orden. Se debe ordenar. Y yo lo digo con toda claridad. Cuidado, panistas. A quienes vayan a poner de candidatos, deben estar seguros que tienen la cola chica, Adela. Es que yo ya le Porque ahora no van a perdonar una a estos. Pues claro que no, como debe de ser también, ¿eh? Como debe de ser, debe pero ser. ahora con doble lupa. Panistas decentes que encabecen las encuestas y ahorita hay que apoyar fuerte a Maru Campos en Chihuahua, fuerte a Tere Jiménez en Aguascalientes, fuerte a Curi en Querétaro, que son los que tienen elecciones, y a la gobernadora Livia, que va muy bien en Guanajuato. Ahora, yo no he visto al presidente del PAN allá en Chihuahua, ¿eh? Pero el domingo creo que va, ¿eh? Ahora, insisto, los chihuahuenses son gente a la que yo le tengo respeto porque son chihuahuenses, empiezan con che, como Michoacán. Chingones. Para todo quiere sacar a como Michoacán, como Micha. Tiene Si che. todo lo que tiene che Todo es lo que chingón, tiene che. claro. O sea, por eso los chihuahuenses. Así es que yo creo en los chihuahuenses, en las chihuahuenses. Yo creo en su valor cívico. Creo que pueden salir de esta. No se dejen imponer. Sin complejos a defender al ejército y sin complejos a defender una relación con Estados Unidos sin subordinación a Estados Unidos. Dije Estados Unidos. No Biden, Sí, no, ni Trump, Clinton, ni ni nada. Trump, ni Sí, Adams, no. ni Washington, Sí, ni no. Hernán Cortés. No. Que era dueño de la mitad de Estados Unidos. Sí. Pues la Florida era Claro. de España. Ahora, hay que ver qué va a pasar con Cuba. Por eso lo dije. Pues sí. El Granma lo revisé y el 3 del mes que entra, Sí, de junio. de junio, cumple 95 años Raúl Castro. Raúl Castro. Que no creo que quiera pasar sus últimos días de vida en la cárcel, ¿no? Pues yo no sé si se lo deseo. Pues Yo no sé si se lo deseo. Pero ha causado tanto dolor el castrismo en Cuba. Yo sí soy de los que quiere ver una Cuba libre. Y yo sí soy de los que creí en un cuate al que mataron en un accidente, así como el Maquío, sí, así en un como accidente, el Maquio en un accidente. Osvaldo Payá Sardiñas, un católico que hacía un movimiento que le dieron el premio Sájarov en el Parlamento Europeo. Osvaldo Payá Sardiñas. Por él, que el castrismo muera. Ya. Que no muera el pueblo de Cuba. Viva el pueblo de Cuba libre y muera su gobierno podrido. El comunismo podrido, ese trasnochado castrismo que tanto le lamen las botas a algunos de aquí de las 4T y ni conocen, hombre, ni conocen.
No, Ni han leído. ni han leído. No, bueno, Castro era bueno para echar rollo. Pues sí. Ya, ahora las mañaneras aburren ya. Pruebas. Pues ya se le fueron las pruebas con las... Ya se le salieron De pruebas patitas se fueron. a Estados Unidos. Ya García Luna y Calderón, ya chole. ¿Dónde está Rocha? ¿Dónde está Isunza? ¿Dónde está el alcalde de Culiacán? Los quiero ver rendir cuentas, deslindando su responsabilidad, con presunción de inocencia, tras las rejas. Dicen aquí, urge la alianza de la oposición para sacar a Morena. Eso no va a pasar, ¿no? El PAN ya dijo que eso no va a pasar. Urge que la gente tome en sus manos el destino. Pateen la puerta del PAN, pateen la puerta de los partidos, exíjanle a los partidos, no olvídense de las dirigencias y de las cúpulas y de... No, chavos que me ven, pateen la puerta del PAN. Nada de que se las abren. ¿De cuándo acá han pedido permiso? ¿De cuándo acá han pedido permiso para mentar madres? Un joven no pide permiso. Un joven, en todo caso, el educado, pedimos perdón. Y en no todo permiso. caso, ¿eh? Y en todo todo caso. Te echan muchas porras aquí en el chat. Ven más seguido. Ven Aquí más estoy, seguido, mi aquí querido estoy, Adela. Germán. Y ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo? El domingo vamos a ganarle a Xóchitl Gálvez Sí. con su Cruz Azul y ya. Sí, se acabó sí vamos eso. a ganar. Ya, Claro sí. que vamos a ganar. Me cae bien el técnico del Cruz Azul porque jugó en el Morelia. Ah, mira, es que tú eres bien Todo, estoy atento a todo. patriota de Michoacán. Todo, estoy Bien. atento a todo. Pero ya, el Pumas va a ganar. Fíjate que me trajeron unos aguacatitos, pero de Puebla. Estos son de Puebla. Chiquititos, que te los comes con la cáscara. Buenazos. Sí. Siempre nos quieren competir. Buenazos esos aguacatitos. Tráeme, ¿no? De Tancítaro, uno de los municipios más ricos del país. Tráeme. Que gobierna el PAN, Tancítaro. Qué cosa más rica es esa fruta, porque es fruta. Y además el aguacate. Y es sana, grasa sana, de muy la sana. que no, esa engorda, no, es esa no engorda. delicatessen. Es delicatessen. Muchas gracias, Germán Martínez. Micha, gracias. Adiós. Micha, me gusta. Adiós. El chichich. El chicho. Chihuahua, no se dejen, son chingones. Eso. Gracias, Germán. Bye. Gracias. Bueno, pues ya les adelantábamos al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, a uno de sus hijos y a los otros 9 implicados en todo este affair Sinaloa. Ya les fueron congeladas las cuentas por la UIF. Esto ya lo habíamos hablado. Esta información fue confirmada por la presidenta Sheinbaum. Aquí lo dijimos antes que en cualquier otra parte. Y la UIF publicó un comunicado también sobre el tema. Así es que aquí el buen Salvador Mejía, como todos los miércoles, nos explica todo lo que pasa. Es la primera vez que te veo sin lentes. ¿Cómo estás, mi Ya decía querido? yo que no me faltaba. No, pero te queda. Chihuahua, Michoacán, Micha, Chava. Pura cosa chingona con Cheto. Dios Don bendito. Cheto al Don rato, Cheto, Dios Don bendito Cheto. justiciero. Sí. Me quité los lentes y pues creo que veía yo menos que los gobernantes de México. Oye, porque esa es la historia, no están noticia viendo. que nos acabas de dar. Yo creo que el presidente Trump Qué me odia. delicado, Yo creo que ¿no? me odia. Yo creo que a Trump le caigo mal. ¿Por ¿A qué? quién se le ocurre mandar una orden ejecutiva mientras vengo manejando para llegar aquí al estudio? O sea, ¿ya la firmó? Ya. Ya está firmada. Está en internet, la acabo de tuitear. A ver, quisiera tocar 2 temas. Sí, Uno, sí, sí. Lo que pasó con esta historia. Hay que decirle aquí al equipo de la saga que nos ponga aquí abajo un cintillo que diga situación en desarrollo. Sí, de verdad. Por Dios, Noticia ¿no? en desarrollo. No, aguántenos tantito. Ahorita, a las 10:04, es esto, porque está cambiando. Y lo segundo que quisiera tocar es lo que acaban de sacar la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. 2 noticias que creo que son de lo más importante y que se conjuntan, que hacen equipo con lo que hemos venido diciendo. Entonces, a ver, empezamos, si quieres, por lo de la UIF. Ok. Efectivamente, para primicias, para exclusivas, pues con Adela Micha. Todo es por Adela aquí. Yo soy un humilde abogado de Yacuapo. Lo dijimos de orígenes antes que michoacanos. nadie. Yo nomás soy eso. Cuando este asunto lo dimos a conocer, teníamos, dentro de todo el análisis, teníamos un problema sobre la mesa. ¿Por qué? Porque no hacía sentido el subir a Rocha Moya
y finos amigos que le acompañan, amigos que le van a acompañar allá en Nueva York, no sabíamos, no entendíamos cómo colocar este evento con una noticia que chocaba. Oye, fue subido a la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero al mismo tiempo tiene seguridad a cargo del gobierno federal. Sí, sí. Perdóname, pero pues no me checa el audio con el video. Pasan los días y después de que la historia fue retomada y fue publicada por periodistas especializados, como Penny Ramírez, la presidenta se ve obligada, como creo que es la marca de la casa, se ve obligada a reaccionar. Difícilmente la presidenta ha tenido durante toda esta crisis, vamos a llamarla de una vez crisis, durante toda esta crisis con Estados Unidos, difícilmente ha podido ser quien tome la iniciativa, ¿no? Y por eso dijimos al inicio, oye, como no me checa, yo creo que es una jugada magistral de Omar García Harfuch, quien para efectos prácticos es el jefe de Omar Reyes, titular de la UIF, no obstante que la UIF depende de la Secretaría de Hacienda. Esa fue mi postura al inicio. Creo que les está ganando la espalda a la OFAC, porque de esa manera, si la OFAC en Estados Unidos decide incluir a todos estos cuates en su lista negra, nosotros vamos a decir, espérate, mi chavo, yo ya lo hice. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste aquí la semana pasada? Sí, claro, Adela, porque ese era mi entendimiento de lo que estaba ocurriendo al momento. Sí, sí. Pasa el tiempo, surgen más reportajes al respecto y acorralan a la presidenta con este ejercicio necesario para la Cuarta Transformación, pero muy peligroso, que es obligar a la presidenta, obligar a la titular del Poder Ejecutivo todos los días a salir a medios para decir algo. Y no se puede quedar, no puede guardar silencio, porque esa es la esencia misma de la mañanera. La acorralan y da una orden. La Unidad de Inteligencia Financiera informará. Entonces, en la UIF, pues sobre las rodillas, y tengo la herramienta, y tengo el ejemplo, sé por qué digo esto. La UIF emite un comunicado que le da en la torre, Adela, le da en la torre a todo el discurso gubernamental de la presidenta de México. ¿Por qué? Porque dice en este comunicado, da demasiada información, y eso es un error de comunicación política. Aquí es cuando ya los no abogados podrán decir, ahora sí quiero participar en la discusión. No tuvo que ver necesariamente con derecho, tuvo que ver con comunicación política y con no tener asesores especializados en la materia. En vez de decir en el comunicado de la UIF, de 4 renglones, efectivamente la Unidad de Inteligencia Financiera ha decidido incluir en su lista de personas bloqueadas a diversos funcionarios y exfuncionarios públicos, derivado de información que ha surgido y algo verdaderamente escueto. Hubieran sacado un comunicado con esas características, Adela, y nosotros hubiéramos dicho, ok, gracias por confirmar lo que ya sabíamos. No ocurre así, Adela, y nos dan demasiada información de manera innecesaria. 1, dice la UIF, derivado de reportes emitidos por el sistema financiero. Punto número 1, no es que tuvieras sospechas o indicios, utilizando el lenguaje de los ministros y ministras, cuando tiraron la jurisprudencia Medina Mora, dicen, no, con la mera sospecha, con los indicios. Pues entonces tú no tenías indicios. Tú tenías ya reportes regulatorios de la banca mexicana en contra de estas personas. 1, primer error. Segundo error, se enviaron reportes de 24 horas. Y aquí es cuando uno dice, no puede ser. No te puedo creer. Porque dentro de todos los reportes, Adela, que un banco puede mandar... ¿Cómo que reportes de 24? Cuando tú, un banco, conforme sus obligaciones en la Ley de Instituciones de Crédito y las reglas de carácter general, un banco tiene la obligación de emitir reportes regulatorios cuando encuentra que un cliente ejecuta movimientos que no hacen sentido con su perfil transaccional, o cuando de plano, en términos muy prácticos, no, hombre, para mí que este cuate anda haciendo cosas indebidas. Y se hace una investigación
se somete a un comité antilavado que se llama Comité de Comunicación y Control y se manda el reporte regulatorio ante la UIF vía un sistema seguro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Hay varios tipos de reportes, Adela. Hay dos que a mi juicio son preocupantes. Acabo de decir una burrada, pero no importa, el público es generoso conmigo. Operaciones preocupantes internas o internos preocupantes, que es cuando detectan que alguien del banco está haciendo alguna cosa con Che. Y el segundo reporte se llama de 24 horas. Es decir, he detectado algo tan grave que ni siquiera me da tiempo de llamar a mi comité antilavado, a mi comité de comunicación y control, para plantearles el escenario. No, yo tengo que, en 24 horas, yo tengo que avisarle a la autoridad porque esto es gravísimo. Ya. Ese es el segundo dato gravísimo que nos da proporciona. Exactamente. Entonces, ¿qué? La suma de A y B, ¿qué nos dice? Oye, pues no es que tú hayas iniciado las investigaciones, es que quedaste acorralado porque los bancos te mandaron reportes y no reportes de operaciones inusuales. Un reporte de operación inusual es cuando tú tienes un perfil transaccional de 50,000 pesos al mes y de pronto te entra el doble. Ah, pues sí, pero pues es porque vendí mi coche, es porque me cayó la tanda. Sí. Ok, potato. Pero mandar un reporte de 24 horas, que le llegue a la UIF un reporte de 24 horas, es algo que no pueden dejar pasar, Adela. Entonces ahí ya nos dieron dos datos que es imposible no colocarlos en una matriz de riesgos en la zona de alto riesgo. Entonces no se queda, pero el problema no se queda ahí, Adela. Hacen un tercer señalamiento en el comunicado. Bla, 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 bla. Porque los bancos mexicanos hicieron esto porque tienen una relación con la banca extranjera. Ok, déjame traducirlo. Sí, algunos, los que tienen remesas, tienen una contraparte en Estados Unidos, una parte relacionada con la cual hacen business. Pero la mayoría tienen líneas de reporte a Estados Unidos o España, los bancos en México, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, Adela, que lo que nos dijo la UIF sin querer fue que el sistema financiero mexicano, en vez de quedar bien o quedar mal, como lo quieras ver, vamos a ponerle como quedar mal. ¿Con quién voy a quedar mal? ¿Con la UIF o con la FinCEN del Departamento del Tesoro? Yo ya entendía la mala, gracias a Intercam, Vector, SICAM. Ya entendimos que esto no camina. Ya entendimos que un señalamiento del Departamento del Tesoro basta para atonarnos y que Hacienda no tiene necesariamente el power para defendernos. Lo que hicieron fue algo que a mí ya me habían adelantado. Directores antilavado de bancos me habían dicho, estamos preparados para el día en el cual la OFAC suba su lista negra a todos estos cuates. Estamos listos para actuar. Entonces... Pero no se esperaron a ello. No esperaban, pero como no pasaba nada en la OFAC y no estaba pasando nada del lado del gobierno de México, y los bancos que tenían aperturadas cuentas para todos estos implicados estaban viendo que estaban realizando operaciones que rompían sus perfiles transaccionales et al, tomaron una decisión. Me voy a curar en salud, Adela. Me voy a curar en salud y yo ya mandé reportes regulatorios y no cualquiera. Voy a mandar de 24 horas. Y esto es narrativa, Adela. Yo estoy mandando un reporte, sí, normal, porque rompió su perfil transaccional y es una persona políticamente expuesta, lo cual es un término contemplado en la ley. Es decir, eres un funcionario público que por tu chamba eres propenso a ayudar en el lavado de dinero. Nada más. Oye, Estados Unidos, te informo que ya informé. Y a la UIF, ¿qué le estoy diciendo? Te informo que ya le informé a mi casa matriz y por ende ya se le informó al Departamento del Tesoro. Y la suma de esos dos factores me lleva, Adela, a pensar que los bancos tuvieron que escoger entre dos escenarios catastróficos el que podían el menos malo, el que puedo manejar con mayor facilidad, el que puedo aguantar. ¿Qué golpe aguantas más? Pues por este lado. Vámonos por allá. Creo que prefirieron una bronca con los mexicanos, con la UIF, y fíjate, lo voy a poner todavía más elevado el pleito.
Creo que prefirieron aventarse un tiro con Omar García Harfuch, que les fuera a decir, oigan, ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué nos hicieron eso? Que aventarse un tiro con los norteamericanos. Y este error de comunicación política, regreso al inicio, estuvo tan mal hecho, Adela, que tengo evidencia de que ni siquiera fue hecho tengo evidencia de que lo hicieron sobre las rodillas. Si tú revisas el documento, vas a ver que en el párrafo final trae un error. Se comieron una letra. Señal de que o no lo pudo leer el titular de la UIF, o la orden era de lo necesito en 30 minutos, y como Dios les dio a entender, sacaron el comunicado, pero nos dieron demasiada información sin estar obligado a ello. ¿Qué puedo yo sacar de conclusión aquí, Adela? Que estamos todavía en esta etapa de ser reactivos. Y ayer estaba yo platicando con unos amigos periodistas y yo les decía, es que lo entiendo como cuando te jala el mar. Te estás echando un chapuzón ahí en Acapulco, feliz de la vida, y te jala la ola. ¿Y qué es lo que todo el mundo quiere? Todo el mundo quiere salir, pero la fuerza del mar te jala y te empiezas a ahogar y tú empiezas a patalear. ¿Y qué es lo que te dicen los salvavidas? Tranquilo, déjate caer, déjate que te mueva esa corriente, esa ola que te tiró, y solito vas a salir a la superficie. Pero para que eso ocurra, necesitas tener aire en los pulmones, necesitas tener fuerza, necesitas tener conocimiento, pero lo más importante, necesitas tener paciencia. Y los elementos para tener paciencia. Acá hemos estado, Adela, reaccionando en la medida de lo que somos capaces. Entonces, este comunicado, pues tengo que adecuar, tengo que ajustar la postura, me obliga a ajustar la postura que tuvimos al inicio de este escándalo. No creo que haya sido una jugada maestra, creo que terminó siendo una acción reactiva a cargo de la UIF, y lo lamento mucho porque al final del día, pues creo que me tengo que refrendar lo que te dije al inicio. Hay un nuevo titular de la UIF. Hay que creer en él porque es parte del equipo. Hay que creer en Omar Reyes porque es parte del equipo de Omar García Harfuch. Y Omar García Harfuch está haciendo lo que creo que todos los mexicanos y todas las mexicanas estamos pidiendo a gritos. Terminen con los cárteles. Y fíjate qué palabrita que me acabo de tronar, ¿eh? Sí, sí. Terminen por los cárteles. Si no, vamos a ver lo que están haciendo los ardillos. Y me da tristeza porque hoy, brincando un poquito de tema, camino acá, el gobierno de los Estados Unidos, vía Casa Blanca y vía Treasury, liberaron 2 comunicados. Es el documento, es correcto. La orden ejecutiva. Exactamente. Primero mandan un documento. La OFAC nos avisa que acaban de subir a su lista negra a otra célula de los Chapitos. ¿Ok? Perfecto. Y dentro de esa lista lo que me importa es que señalan a personas que estaban a cargo de lavar dinero vía criptoactivos. Ah, caray. Entonces, como lo hemos platicado aquí no pocas veces, los cárteles mexicanos están lavando dinero vía cripto. Cripto no es tan seguro. Ahí tenemos a los operadores financieros. Oye, pero ¿esto es fácil? ¿Es fácil de detectar? No, mi querida Adela. ¿Cómo crees entonces que lo están detectando? Pues tantos integrantes de la delincuencia que han sido extraditados, que han sido expulsados, tantos que se han ido a entregar. Pues están diciendo. Yo creo que ya están diciendo cómo es que mueven los dineros de la delincuencia organizada. Que ya se había dicho, que lo hacían mediante criptomonedas. Exactamente, pero ya están detectando esos criptos. Y están detectando esos criptos y además súmale que desde el inicio de toda esta operación de Donald Trump, desde el día 1 de su presidencia, crearon algo llamado una reserva estratégica para Bitcoin y otros criptoactivos. Es decir, queremos quedarnos con, siempre ellos lo dividen, queremos quedarnos con Bitcoins porque hay un número finito de Bitcoins que pueden ser minados, me da poder económico, y todos los demás no puedo comprar, no puedo comprar no puedo soltar $1 para comprarlo. Todos tienen que ser a través de aseguramiento, de decomiso de criptoactivos. Ellos están preparadísimos, están más que preparados.
Y posteriormente, a los minutos, la Casa Blanca emite un comunicado mediante el cual nos comparte algo que debe llamar el gobierno de México, una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump para fortalecer a su sistema financiero. ¿En qué consiste? Ahí te va. Porque eso le va a afectar a todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Pero por supuesto, mira, vamos a ser súper honestos. Esto es algo que acaba de ocurrir. Mientras estaba esperando mi momento de brillar. Información en mientras proceso. dejaba que el diputado se luciera como corresponde, intenté tomar algunas notas. El nombre de la orden ejecutiva es restaurar la integridad en el sistema financiero norteamericano. Y está señalando, como siempre, que el fentanilo y la inmigración ilegal son una amenaza para los ciudadanos norteamericanos. Y va a establecer algo que yo ya había escuchado hace tiempo. Dos cosas. La primera, fortalecer algo que se llama en Estados Unidos la Bank Secrecy Act, es decir, las regulaciones en materia antilavado, en pocas palabras. Y segundo, que estaban buscando la posibilidad de que nadie que no pudiera acreditar su legal estancia en los Estados Unidos pudiera abrir una cuenta de banco. De una vez le digo a nuestros políticos que tienen cuentas en Estados Unidos, ¿qué? Relájense, no se preocupen, no es que se las vayan a cancelar, es que los van a someter a un proceso gracias a esta... ¿Una auditoría forense o qué? Un Know Your Customer. Oye, como los procesos de due diligence, no es de, Adela, ¿quieres una cuenta? Vente, te abro la cuenta. No, te van a estar monitoreando por lo menos una vez al año a ver si sigues siendo quien dices que eres. Te voy a poner un ejemplo. Oye, tú ahorita eres pristina, eres la mejor clienta. Capaz que en 6 meses resulta ser que eres senadora senadora de la República en México o caíste en una lista negra. O sea, nuestra situación va cambiando y por lo tanto las investigaciones que las instituciones financieras hacen de nosotros van evolucionando. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que a mí me tiene que importar es esto. Van a reforzar controles antilavado, van a meterle mucha galleta a la identificación de quién es el verdadera dueña de los billetes. No van a querer tomar riesgos vinculados a personas migrantes sin autorización laboral y están vinculando expresamente el riesgo migratorio con el riesgo de lavado de dinero. Oye, si tú eres migrante, de entrada, para mí, tú estás trayendo fentanilo. Digo, no lo dice así, pero pues al final del día, si tú eres un inmigrante ilegal y estamos mencionando al fentanilo, pues se debe de entender que yo te estoy asociando a ese riesgo. La migración, los migrantes son un nuevo factor de riesgo importante para las instituciones financieras en Estados Unidos. También va a establecer nuevas reglas a evaluar, como la posibilidad, fíjate qué interesante, la posibilidad de que deporten a un cliente tuyo. Oye, tu cliente tiene una cuenta aquí. ¿Qué pasa si lo echo de Estados Unidos por tener un estatus de ilegal? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Esta política de volver, make the financial system great again, esto va a ser un golpazo para los migrantes, por supuesto. Quienes llegan no van a poder abrir cuentas de banco. Los que ya están van a ser sometidos a procesos de debida diligencia y si detectan que no tienen sus documentos en regla, aunque ahorita al parecer no van a estar... ¿Cómo funciona hoy por hoy? Hoy por hoy tú simplemente llegas, presentas tu información, tu documentación y solicitas la apertura de una cuenta de banco. Vale, no hay mayor problema. Dentro de los procesos de los bancos no está contemplado el que yo te obligue a demostrarme que eres un residente legal en Estados Unidos. Mi situación migratoria. No tiene que ver nada. Tiene que ver con que me acredites más bien quién eres, de dónde sacaste el dinero, dónde vas a radicar y
y la cantidad de dinero que me vas a traer y cómo, ¿no? Si es un depósito en efectivo, si va a ser por medio de una transferencia. Esto todavía tiene que ser aterrizado en regulaciones secundarias, pero lo que sí es que esto puede ser de un impacto enorme en nuestra comunidad migrante, para empezar. Le va a complicar, sí, por supuesto, la vida a políticos que tengan sus dineros bien habidos o mal habidos, que los tengan en los Estados Unidos. Y tercero, sigue Adela siendo parte integral de una estrategia establecida desde la campaña, corrijo, perfectamente establecida desde la campaña de Donald Trump, para poder pegarle a los cárteles, a la inmigración ilegal y todos aquellos riesgos que se asocien a estos fenómenos. Y tristemente tengo que preguntarte, ¿tú crees que el gobierno de México está al tanto, las mujeres y los hombres en el poder están al tanto de una manera integral de lo que está ocurriendo, no solo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, sino de lo que probablemente va a ocurrir de aquí a noviembre, que lo hemos platicado? Sí. Las intermedias. Todo esto va a estar crees? pasando de aquí a noviembre. Y de aquí a noviembre, estaba platicando ayer con un periodista de esos de la vieja guardia y me hizo una pregunta, oye Salvador, ¿tú ves que esta misma semana pasen más cosas? Bueno, pues más allá de que la pregunta estuvo medio rura, pues eso habría que preguntárselo. Digo, si yo supiera, te lo juro que no estaría aquí. Pero sí, creo que sí podrían venir acciones. ¡Pum! A los dos días estamos comprobando que el gobierno norteamericano insiste en mantener esta política. Y si le hacemos caso a todo lo que estamos viendo y a lo que hemos platicado, tendríamos que decir nuevamente que antes de noviembre vendrá otra acusación por parte del Departamento de Justicia contra otro gobernador, otro político. Ahora, el argumento para hacer esto en el sistema financiero de Estados Unidos, make the system great again. Beautiful system. Sí. Es que el sistema financiero de Estados Unidos se está usando por los carteles, digamos, para actividades ilícitas. Pero por supuesto, Adela. Fíjate, mira, las personas que han trabajado para norteamericanos, quienes hemos tenido una línea de reporte en los Estados Unidos, te podemos decir, el pensamiento de los norteamericanos es muy, pero muy sencillo. Yo soy el bueno y tú eres el malo. Nosotros somos los llaneros solitarios, nosotros somos los que venimos a salvar el mundo, nosotros le hemos dado al mundo a Superman, les hemos dado Superman, les hemos dado al Capitán América. Todo lo malo está del otro lado. Pero si somos tantitito objetivos, tendríamos que decir, discúlpame, pero yo sé que en Estados Unidos también se lava dinero. Tienen herramientas mucho más agresivas que las nuestras para poder detectar la trazabilidad de las operaciones, pero todos los cárteles mexicanos que operan allá están moviendo su dinero. Acuérdate, el intercambiar dólares físicos por criptoactivos a las triadas chinas, lo hemos conversado, y que las triadas chinas se lleven cargamentos enteros de dólares en contenedores de Estados Unidos a China, pues tiene que pasar por carreteras, tiene que pasar por aduanas. Hay reportes por supuesto, de funcionarios. Hay uno muy famoso de un funcionario de la DEA de alto nivel en México que aceptaba dinero de un cártel. En Estados Unidos odian aceptar la posibilidad de que los suyos. Allá hay cárteles como los nuestros, hay funcionarios corruptos como los nuestros. Pues lo que acaban de escuchar es periodismo honesto. Adela Micha y su equipo hicieron su trabajo y lo hicieron bien. Pero hay cosas que desde Ciudad de México no se pueden ver con la misma claridad que desde aquí. Permítanos llenar los espacios. El primer espacio que Adela señala, pero no termina de resolver, es este. ¿Por qué ahora?
¿Por qué el gabinete completo de Trump, el fiscal general, el jefe de la DEA, el secretario de Defensa y ahora el secretario del Tesoro en el G7, están hablando todos al mismo tiempo, con el mismo lenguaje, sobre el cártel de Sinaloa? La respuesta no es que de repente descubrieron el problema tiene décadas. La respuesta es el calendario. En noviembre de 2026, Estados Unidos celebra elecciones intermedias. Trump necesita demostrar que su guerra contra el fentanilo no es retórica. Necesita resultados visibles, cargos federales, condenas, cuentas congeladas. La presión sobre México no va a disminuir de aquí a esa fecha. Va a escalar. El experto financiero que escucharon en el programa de Adela lo dijo con precisión. Antes de noviembre habrá otra acusación del Departamento de Justicia contra otro gobernador mexicano. Marquen esa predicción. El segundo espacio tiene que ver con lo que significa que el cártel de Sinaloa sea ahora legalmente una organización terrorista en Estados Unidos. Esto no es un cambio de lenguaje, es un cambio de arquitectura legal y sus consecuencias son masivas. Cuando una organización es designada como terrorista, cualquier banco en el mundo que procese transacciones vinculadas a esa red, aunque sea indirectamente, aunque sea sin saberlo, queda expuesto a sanciones del Tesoro americano. No importa si el banco está en México, en Europa o en el Caribe. La jurisdicción de Washington se extiende a cualquier institución que opere en dólares. Eso es exactamente lo que explica el comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera que analizó Salvador Mejía. Los bancos mexicanos no esperaron instrucciones del gobierno. Tomaron una decisión estratégica. Preferían la bronca con el gobierno de Sheinbaum antes que arriesgar sus relaciones con la banca corresponsal americana. Ese mismo cálculo lo están haciendo ahora mismo los bancos del Caribe, los bancos dominicanos, los bancos de toda la región que operan en dólares. Y aquí entra lo que nos toca directamente. La República Dominicana no es un espectador neutral en esta guerra. Nunca lo fue. El Departamento de Estado de Estados Unidos documentó que la mayor parte de la cocaína que transita el Caribe lo hace a través de nuestro país, principalmente por rutas marítimas. El cártel de Sinaloa lleva años tejiendo alianzas con redes criminales dominicanas. Eso no es una acusación nueva. Está en los archivos del Congreso norteamericano, en los informes de la DEA, en las actas de los tribunales federales de Miami. Y lo sabemos porque ya lo vivimos. Miguel Andrés Gutiérrez Díaz no era un criminal de poca monta, infiltrado en las márgenes del sistema político dominicano. Era el diputado más votado de Santiago. Era miembro del partido en el poder, el mismo partido que gobierna hoy. Operó durante años con total impunidad, construyendo una imagen de empresario respetable mientras movía cocaína en contenedores con destino a Miami. No fue la Procuraduría Dominicana quien lo detuvo. No fue el PRM quien lo expulsó. Fue la DEA quien lo capturó en un aeropuerto americano mientras venía a ver la graduación de su hijo. Eso es exactamente lo que está pasando en Sinaloa hoy. La diferencia es de escala, no de naturaleza. Y ahora el tercer espacio, el más importante para entender el tablero completo. Cuando Scott Bessent se paró en el G7 y pidió a los aliados europeos que cortaran el financiamiento al cártel de Sinaloa, no estaba hablando solo de México. Estaba describiendo una red global y el Caribe es un nodo de esa red. La orden ejecutiva de Trump para reforzar el sistema financiero americano asocia tres cosas en un solo instrumento legal: migración, lavado de dinero y fentanilo. Las tres tratadas como un riesgo unificado. Eso tiene consecuencias directas para cada dominicano que vive en Estados Unidos
y envía dinero a su familia. 11.000 millones de dólares en remesas el año pasado, el 9% del Producto Interno Bruto Nacional, ya con un impuesto del 1% aprobado por el Congreso americano. Solo el comienzo de una conversación que no ha terminado. Cuando el gobierno americano asocia el perfil migrante con el riesgo de lavado de dinero, no está haciendo una distinción entre el criminal y el trabajador honesto. Estamos viendo una palanca sistémica y todos quedan expuestos al mismo escrutinio. Entonces, ¿cuál es el veredicto? El patrón que estamos viendo no es una crisis de México. Es la primera fase visible de una reconfiguración del orden hemisférico, en la que Washington está redefiniendo las reglas del juego para todos los actores de la región, simultáneamente en 3 frentes: el judicial, el militar y el financiero. Los países que se posicionaron del lado correcto, los que designaron al narco como terrorista, los que cooperaron con la DEA antes de que les pidieran cuentas, están en mejor posición. La República Dominicana tomó esa decisión. México no. Esa diferencia tiene un nombre en geopolítica. Se llama capital diplomático. Y en el mundo que se está construyendo ahora mismo, ese capital va a valer más que cualquier tratado comercial. Lo que viene a continuación no va a ser más suave, va a ser más rápido. Antes de noviembre habrá nuevas acusaciones, habrá nuevas sanciones, habrá nuevas presiones sobre el sistema bancario regional. La pregunta que cada gobierno del Caribe tiene que responderse ahora no es si cooperar con Washington. La pregunta es si llegar tarde todavía cuenta como cooperar. Nosotros seguiremos la pista. Eso es lo que hacemos aquí.